Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar esta hermosa virgencita crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar y les quede así de bonita. Esta virgencita está muy pequeñita, contando desde donde está este último piquito hasta la parte de la base. Mide alrededor de 9 centímetros. Entonces quedaría perfecta como para un recuerdito, un llaverito, alguna decoración para alguna mochila o hasta para el carro. Podría quedar muy bien como un colgante de auto. Y esto ya nada más lo podemos tomar de este piquito. Entonces les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar. Vamos con los materiales que se necesitan. Muy bien, entonces los materiales van a ser los siguientes. Vamos a necesitar una hilaza de color verde para la parte del manto. Vamos a necesitar una hilaza de color rojo para su vestido. Vamos a ocupar un poco de hilaza de color café para el cabello, un poco de hilaza, este es para la parte de la cara, una de color dorado. Esta hilaza que yo estoy utilizando de color dorado es muy delgadita porque es para bordar, pero la voy a tomar doble. Vamos a necesitar un poco de hilaza de color negro para algunos detallitos. Necesitaremos nuestras tijeritas, nuestra aguja lanera, nuestro marcador de puntos, un par de ojitos de seguridad, un poco de relleno. Vamos a ocupar también silicón, puede ser frío o caliente. Y yo voy a estar utilizando esta aguja de crochet de 2 milímetros. Entonces, estos serían los materiales que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Muy bien, entonces vamos a comenzar tomando nuestra hilaza de color rojo. Vamos a realizar un círculo mágico y dentro de este círculo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora que ya tenemos estos 8 puntos bajos, vamos a cerrar. Que quede muy bien ajustado. Y vamos a continuar con la vuelta número 2, en la cual vamos a realizar 8 aumentos. Aquí vamos a realizar un punto desliz en nuestro primer punto. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a comenzar con los aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto. Recuerden que cada aumento es realizar 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Entonces aquí llevo un aumento, 2 aumentos, 3, 4,
5, 6, 7 y el último 8. Entonces, al realizar estos 8 aumentos, tenemos que terminar esta vuelta con 16 puntos bajos. Ahora, en nuestro primer punto, donde realizamos la cadeneta, volvemos a realizar un punto de desliz y volvemos a subir con una cadena. Ahora vamos a realizar la vuelta número 3, realizando la secuencia de un punto bajo, un aumento. 1 y un aumento. Aquí nosotros vamos a comenzar a colocar nuestro marcador justo en el primer punto que realizamos. Y vamos a continuar con esta secuencia. Un punto bajo, un aumento, hasta llegar a nuestro marcador. Y aquí ya realicé mi último aumento. Entonces, al terminar esta vuelta, tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Entonces voy a retirar mi marcador, voy a volver a realizar un punto de desliz y una cadeneta, así. Ahora en la vuelta número 4 voy a realizar los 24 puntos bajos. 1, 2, voy a colocar mi marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el último 24. Así. Entonces, esta, como quien dice, va a ser la base de nuestra virgencita. Entonces aquí voy a intentar cerrar muy bien, que nos quede así. Ahora voy a volver a realizar un punto de desliz. Y una cadeneta. Y como les comento, esta va a ser la base. Entonces ahora la cadeneta que hicimos para subir, vamos a continuar realizando estos 24 puntos bajos que tenemos. Pero ahora vamos a realizarlos por la hebra trasera. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos las dos hebras, entonces solamente vamos a tomar la hebra de atrás. 1, 2, 3. Recuerden colocar su marcador. Y así nos vamos a ir realizando estos 24 puntos bajos
solo por la hebra de atrás. Entonces se tiene que ir viendo de esta forma. Como pueden ver, queda la hebra delantera y así lo vamos a continuar hasta llegar a nuestro marcador. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Entonces ahora retiro el marcador, vuelvo a hacer un punto desliz y voy a subir. Entonces ahora vamos a realizar hasta la vuelta número 8 con 24 puntos bajos. Entonces esta sería la vuelta número 6. Entonces vamos a realizar la vuelta 6, 7 y 8. Son 3 vueltas en total en las que realizaremos los mismos 24 puntos bajos. Entonces ahorita que termine hasta la vuelta número 8, les muestro cómo es que se ve. Entonces aquí ya terminé hasta la vuelta número 8, así es como se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí ya tengo las 8 vueltas. Aquí ya realicé mi punto desliz, entonces vuelvo a subir con una cadeneta. Y ahora en nuestra vuelta número 9 vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí voy a colocar mi marcador en el primero. Van a ser 4 puntos bajos y una disminución. La disminución la vamos a realizar tomando la hebra delantera de esta forma. Es la hebra delantera de los siguientes 2 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución con la hebra delantera. Uno, 2, 3, 4 y vuelvo a hacer la disminución por la hebra delantera. Y aquí ya voy a realizar la última disminución de esta vuelta. Y aquí retiro mi marcador, hago un punto desliz y subo con una cadena. Así. Entonces, al terminar esta vuelta de 4 puntos bajos y una disminución, tengo que tener un total de 20 puntos bajos y son los que vamos a realizar en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí era donde tenía mi marcador, pero se cayó. Entonces
vamos a volver a realizar nuestro punto desliz, nuestra cadena. Y ahora en la vuelta número 11 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Entonces 1, 2, 3. Coloco mi marcador y una disminución. Uno, 2, 3 y la disminución. Uno, 2, 3, una disminución. Uno, 2, 3 y la última disminución. Así. Entonces aquí quito el marcador, vuelvo a cerrar y ahora en nuestra vuelta número 12 vamos a realizar los 16 puntos que nos quedaron en esta vuelta. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el último 16. Retiro el marcador de puntos y voy a realizar punto desliz y cadenita. Entonces al terminar esta vuelta pues seguimos con los 16 puntos que teníamos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, colocamos nuestro marcador y una disminución. 1, 2, la disminución. 1, 2, la disminución. Entonces al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Y aquí vuelvo a cerrar y en esta parte voy a esperar porque voy a hacer el cambio de color. Aquí también hay que aprovechar para ir colocando el relleno de nuestra virgencita. Aquí también, si ustedes prefieren colocar una basecita, puede ser un plastiquito o algo para que en la parte de abajo quede totalmente recto, pero ese ya es opcional. Si ustedes lo quieren colocar, lo tendrían que colocar como entre la vuelta 10 para que lo puedan acomodar bien. Igual así sin la basecita queda bonito.
Entonces vamos a colocar suficiente relleno. Así. Y ahora, después de que colocamos el relleno, ahora sí vamos a hacer el cambio de color. Muy bien, entonces para este cambio de color voy a tomar mi hebra del color del que va a ser la carita. Voy a realizar un nudito de esta forma. Y ahora, aquí donde voy a realizar el punto desliz, voy a pasar mi aguja y voy a tomar la hebra donde realicé el nudito. Así. Entonces lo voy a ajustar para que quede bien. Y aquí voy a levantar la hebra. Voy a realizar aquí primero el punto desliz. Voy a levantar la cadeneta. Y ahora vamos a realizar nuestros puntos, pero por la cadeneta de atrás. Entonces vamos a realizar un punto bajo y un aumento, pero solamente por esta cadeneta. Entonces un punto y en el siguiente un aumento, todo por la hebra trasera. Un punto y en el siguiente un aumento. Un punto un aumento. Aquí también ya podemos nosotros cortar nuestra hebra de color rojo. Y aquí también, si ustedes prefieren, realizar un pequeño nudito con estas dos hebras para asegurarnos de que no se vaya a soltar. Entonces continuamos. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Y aquí en el último, un aumento. Así. Entonces, al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Aquí en el primer punto vamos a realizar un punto desliz, levantamos con una cadena y vamos a continuar con la vuelta número 15, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a seguir esa secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Recuerden colocar su marcador, aquí ya se me andó olvidando. 1, 2, un aumento. 1, 2, un aumento. 1, 2,
un aumento y así hasta llegar a nuestro marcador. Y al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Uno, dos y el último aumento. Así. Entonces, ahora vamos con la vuelta número 16. Cerramos y subimos. Y en la vuelta número 16 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Llevo 2, 3, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a continuar. 1, 2, 3 y el aumento. Al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. Aquí voy a realizar 1, 2, 3, el aumento y ya me faltan los últimos 3 puntos y el último aumento. Así. Al terminar esta ronda entonces ya tenemos los 30 puntos bajos. Ahora quitamos nuestro marcador, hacemos punto desliz, subimos y vamos a realizar las siguientes vueltas de altura. Entonces aquí acabamos de realizar la vuelta 16, vamos a realizar la 17, 18 y 19 con estos 30 puntos bajos. Entonces vamos con la primera, que es la 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces realizamos otras 2 vueltas más con 30 puntos bajos. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 19. Entonces ahora vamos con la vuelta número 20. Para esto vamos a realizar 3 puntos bajos y en la siguiente vamos a realizar una disminución. Uno, 2, 3 y en la siguiente una disminución.
así hasta llegar a nuestro marcador. Uno, dos, tres, disminución. Uno, dos, tres y disminución. Aquí ya es la última disminución. Entonces retiro el marcador, realizo punto desliz y subo. Ahora, en nuestra vuelta número 21 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, colocamos nuestro marcador y una disminución. En la vuelta anterior tenemos que terminar con un total de 24 puntos bajos. Y al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces continuamos con esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, hasta llegar al marcador y terminando con 18 puntos bajos. Al terminar esta ronda también vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad. Entonces aquí ya estoy terminando. 1, 2 y la última disminución. Entonces, para colocar nuestros ojitos de seguridad, vamos a revisar dónde es que quedaría mejor. En este caso yo los voy a colocar, aquí es donde empieza como a verse esta, que es como la secuencia donde vamos subiendo con las cadenas. Entonces yo las voy a colocar aquí, este va a ser el frente de mi virgencita, esto va a quedar de un lado, de igual forma el de la cabeza va a quedar del otro. Entonces aquí voy a contar 1, 2, 3, entre la 4 y la 5 voy a colocar mi ojito. Y ahora voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto voy a colocar el otro. Así. Aquí voy a colocarle los seguritos a cada uno de los ojitos. Así, hay que revisar que queden derechitos. Y ahorita vamos a continuar con la siguiente vuelta y después vamos a colocar el relleno. Entonces aquí realizamos nuestro punto desliz y subimos. Ahora nuestra secuencia va a ser un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y la siguiente va a ser una disminución.
Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar a nuestro marcador. Y al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar la última disminución. Y así es como se tiene que ver. Realizo aquí un punto, desliz, una cadena y ahora voy a colocar el relleno en la parte de la cabeza. Ahora vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Vamos a realizar un punto desliz, sacamos nuestra hebra y vamos a cortarla. Así. Ahora que ya la cortamos, si nos hace falta poquito relleno, aún podemos acomodarlo aquí. Si ya lo tenemos bien, entonces vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a cerrar por completo, tomando nuestra hebra delantera de cada punto. Entonces de los 6 puntos tenemos que tomar la hebra delantera para lograr cerrarlo. Y ya cuando hayamos pasado por los 6, solo jalamos la hebra y ya queda completamente cerrado. Entonces así quedaría el cuerpito de nuestra virgencita. Ahora vamos a esconder esta hebra que nos quedó. Me voy a pasar para acá, la voy a volver a pasar y la voy a cortar. Así. Entonces ahora este lo vamos a reservar y vamos a continuar realizando el manto. Muy bien, entonces para el manto tomamos nuestra hilaza de color verde y vamos a realizar un nudito corredizo y vamos a levantar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí ya tengo las 12 cadenetas. Ahora me voy a regresar a partir
de la tercera cadena. Entonces 1, 2 y a partir de la tercera me voy a regresar, voy a tomar lazada porque este lo vamos a realizar todo en puntos medios altos. Entonces tomo lazada, paso, me van a quedar 3 hebras y paso por las 3. Entonces ese sería un punto medio alto. Y ahora vamos a realizar 8 más. Entonces contando este que ya realizamos van a ser 9. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí ya tengo 9 puntos medios altos y ahora aquí nos queda uno. En ese que nos queda, en ese último, vamos a realizar 5. 1, 2, 3, 4 y 5, todos en el mismo punto. Entonces ahora me voy a regresar por este otro lado con 10 puntos medios altos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Así quedaría esta primera vuelta. Ahora que ya estamos aquí, vamos a subir con 2 cadenas. Vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 12 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí ya realicé 12 puntos medios altos y ahora en nuestro siguiente punto vamos a realizar 5 puntos medios altos. 2, 3, 4 y 5, así. Y voy a realizar ahora los 11 puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí también es un punto 11. Vuelvo a realizar 2 cadenetas para subir, vuelvo a girar mi tejido y ahora voy a realizar 12 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí ya realicé los 12 puntos medios altos y en los siguientes 3 puntos voy a realizar aumentos
normales de 2 puntos. Entonces 1, 2 y 3. Así. Ahora de este otro lado me van a quedar 13 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último 13. Así. Ahora vuelvo a subir 2 cadenas y me voy a regresar con 15 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último 15. Ahora en este punto que sigue voy a realizar un aumento de 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí ya realicé el aumento de 3 puntos. Ahora voy a realizar 15 puntos medios altos de este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último 15. 15 puntos medios altos. Ahora hago mis 2 cadenas y me voy a regresar realizando un punto sobre cada punto. Entonces va a ser un medio punto sobre cada uno. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y el último 33. Entonces vuelvo a subir, pero aquí ya se me andaba pasando, ya no voy a subir con las cadenetas del color verde. Así es como se ve hasta el momento. Ahora voy a cambiar al color dorado. Que en este caso
Yo voy a estar utilizando doble hebra, ya que mi hilo de color dorado es muy delgadito, entonces voy a tomar doble hebra para realizarlo. Voy a hacer un nudito y lo voy a pasar. Entonces aquí ya, como quien dice, tengo una y dos. Son 2 cadenas. Vuelvo a dar vuelta a mi tejido y voy a realizar nuevamente toda esta vuelta, regresándome con puntos medios altos, pero ahora en color dorado. Entonces, un punto sobre cada punto hasta llegar al otro lado. Yo este hilo lo conseguí en donde venden hilos pero para bordar, porque de este color no había encontrado en hilazas más gruesas. Entonces por eso es tan delgadito. Y que aquí incluso podría juntar hasta 3 hebras para que quede un poquito más grueso, pero así con 2 me gustó cómo se ve. Aquí entonces ya estamos terminando con el último punto, así. Y así es como quedó todo el contorno en color dorado. Aquí ya solamente voy a cortar la hebra y voy a realizar un nudito para cerrar, así. Entonces, si lo medimos con nuestra virgencita, así es como se ve ya colocado. Aquí obviamente a la virgencita le falta su cabello para que se vea más bonita. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro manto casi listo, porque aún le faltan detallitos, vamos a realizarlos. Para esto volvemos a tomar, aquí voy a cortar esta hebra de color verde que no había cortado. Voy a realizar un pequeño nudito aquí con estas dos. Y ahorita ya las escondo. Entonces, para realizar los detalles, primero vamos a voltear de esta forma nuestro tejido para que quede esto como el derecho de la parte dorada, y vamos a tomar nuestra hebra de color dorado para realizar los detalles del manto. Entonces, para esto vamos a tomar nuestro manto de esta forma. Entonces vamos a colocar nuestra aguja aquí
Como pueden ver, aquí está un punto medio alto. Entonces en este otro es donde vamos a colocar nuestro hilo de color dorado. Y vamos a comenzar a realizar puntos bajos de la siguiente forma. Vamos a pasar nuestro hilo, sacamos y así durante toda esta ronda. Entonces, como pueden ver, tomo el punto completo, paso el ganchillo, saco la hebra y formo mi punto. Entonces vamos a ir realizando todo este contorno. Aquí se alcanza a ver dónde es. Dejamos solamente este punto. Entonces vamos a seguir realizando esta partecita. Tomando nuestro hilo de color dorado. Aquí también se estarán preguntando, pero estás realizando el punto al revés, porque este sería el derecho y este sería el revés. Pero ahorita que nos vayamos a regresar, quiero que la siguiente vuelta quede al derecho. Entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera. Aquí, como aquí hay un aumento, entonces tenemos que hacerlo en cada punto del aumento. Y así nos vamos a ir siguiendo hasta llegar a la parte de abajo. A lo mejor y lo pueden ver un poquito complicado, pero no, no lo es. Está fácil de realizar. Solo que sí, tenemos que tomar la vuelta en la que vamos, no desviarnos para que quede derechito. Entonces, como quien dice, aquí ya terminé. Ahora sí, así es como se ve. Como pueden ver, aquí ya quedó este punto en medio, la línea dorada y esta otra. Entonces voy a subir con una cadena, voy a dar vuelta al tejido. Entonces aquí ya subí con una cadena y ahora en este primer punto hago un punto bajo. En el siguiente tomo lazada, voy a realizar un punto medio alto y en ese mismo punto voy a realizar un punto alto. Ahora voy a realizar tres cadenetas y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero voy a tomar estas dos hebras para realizar un punto pick-up y voy a cerrar con punto desliz. A ver, vuelvo a repetir. Aquí ya realicé mis 3 cadenas, entonces tomo estas dos hebras y hago un punto desliz, así. Entonces ahora en este mismo punto vuelvo a realizar un punto alto y un punto medio alto, así. Entonces en el siguiente voy a realizar un punto bajo y ahora en el que sigue vuelvo a repetir con un punto medio alto, un punto alto y un punto pick up. Vuelvo a realizar un punto alto, un punto medio alto y en el siguiente un punto bajo, así. Así es como se ve, se van formando estos piquitos.
Entonces esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Aquí ya voy casi en la mitad, entonces voy a continuar realizando mi punto medio alto, punto alto, 3 cadenas, el punto pick up, en este mismo punto el punto alto, punto medio alto y en el siguiente un punto bajo. Entonces continúo con esta secuencia hasta terminar en la parte de acá. Aquí ya estoy en el último, entonces este es un punto bajo. Aquí ya nada más en este mismo voy a realizar un punto desliz para hacer un pequeño nudito y cerrar. Entonces así es como se ve por la parte de enfrente y así quedaría por la parte de atrás. Ahora sí que aquí ya nada más le vamos a dar la forma a los piquitos para que queden derechitos. Y ya quedaría listo el manto. Ahora aquí nosotros tenemos también la opción de que en esta parte de atrás podemos bordar alguna estrellita, pero eso ya va a ser a gusto de ustedes. Entonces hasta aquí quedaría la parte del manto. Ahora vamos a realizar la parte de las manitas. Para realizar las manitas vamos a tomar nuestra hebra del color que realizamos la carita y vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí llevo 4, 5 y el último 6. Así, entonces aquí solamente voy a cerrar y este sí lo vamos a tejer en espiral. Entonces aquí no voy a hacer mi puntito de desliz y mi cadena, voy a continuar. Entonces voy a realizar la siguiente vuelta de igual forma de 6 puntos. Y en el último no lo voy a cerrar, aquí también hay que voltear el tejido ahorita antes de que sea más difícil. Entonces lo volteo y voy a tomar mi hilaza de color rojo y con esta hilaza de color rojo voy a cerrar el punto así. Entonces ahora aquí ya hice el cambio de color y voy a continuar realizando 4 vueltas más de 6 puntos en color rojo. Entonces aquí llevo una, todavía no la termino, pero
Ya casi. Entonces aquí ya tendría una vuelta en color rojo y voy a realizar 3 vueltas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también ya puedo cortar la hebra de color de la manita y voy a pasar estas hebras aquí al centro. Aquí no voy a colocar relleno más que estas mismas hebras que me quedaron. Entonces aquí ya llevo 2 de color rojo, me faltarían 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me falta una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí ya terminé las 4 vueltas y ahora voy a realizar 3 puntos bajos más. 1, 2 y el último 3. Voy a subir con una cadena y me voy a regresar estos 3 puntos y me tiene que quedar así. Aquí ya nada más voy a cortar y voy a hacer un pequeño nudito. Así. Entonces tenemos que tener otra pieza exactamente igual a esta de la manita.